Me di cuenta que todo era una farsa, que todo ese montaje era una farsa. Y eso comenzó a suceder cuando yo comencé a estar muy cerca de él, cuando recibí la aljaba, cuando fui mandadera, cuando estuve ya muy cerca de él, cuando todos los días yo tenía que levantarme a estar cerca de él, empecé a darme cuenta que pasaban cosas oscuras, que no solamente era que él nos violara, no. Y todo eso comenzó desde una ocasión en que llamó a todos los monjes de confianza y los hizo entrar al interior del templo. Y en el interior del templo había una mesa muy larga llena de armas. Y empezamos todos a manipular esas armas. Y habían unos monjes que eran como especialistas en el manejo de las armas y comenzaron a enseñarnos a nosotros a cómo desarmarla, armarla, cómo cargarla, cómo dispararla, eh, porque supuestamente nos teníamos que defender de los enemigos. Aquí tenemos otro testimonio más de los tantos testigos que afirmaron lo mismo acerca de los entrenamientos con armas de fuego de diferentes calibres, donde fueron conocedores de primera mano del uso de armas que ilícitamente ingresaba al grupo élite sicarial a la cabeza de Morales Sierra y Morales Calderón, padre e hijo dirigentes de su secta Tao, conocidos como alias Kelium y alias Samael, donde obtuvimos testimonios de varios exmiembros de la secta Tao, relatando cómo era el ingreso ilegal de estas armas a su templo y sobre el grupo élite criminal de la organización secreta manejada por los Morales, como una especie de grupos subversivos armados al margen de la ley o autodefensas donde no poseían ningún tipo de permiso legal para su porte uso del que fue señalado Morales y sus cómplices por porte ilegal de armas. El Ectex, el hermano de Ultopa, ¿quién más estaba ahí? Tisú, porque yo vi de Tisú directamente cuando él me decía que compraban cereales o compraban mercados en Venezuela y dentro de la caja de cereales la destapaban con mucho cuidado. Sacaban la bolsa de cereal y venía en esa época, venía en papel aluminio, ¿sí? Que no como transparente como viene hoy en día. Entonces la abrían con cuidado la bolsa, sacaban una parte del cereal y metían un arma ahí. Después la cubrían con cereal, sellaban con la bolsa como era con calor, la sellaban otra vez, la caja la pegaban con cuidado y así pasaban los mercados de allá para acá. Los carros que utilizaban eran los de Armajal porque él tenía carros de Cúcuta. Y estas armas que llevaban en los mercados después eran enviadas al monasterio con el grupo de Orlando Hoyos. O a veces iba a Armajal también y llevaba municiones y armas y se las entregaban directamente a Juan Morales o del Samael allá, que todo el mundo cree que es una víctima de su padre, pero no, ese es otro delincuente ahí agazapado, un cómplice de este negocio. Juan Morales Calderón alias Samael o Arcángel Miguel. Sí. ¿Oyeron bien? El mismo supuesto Arcángel Miguel bíblico el que alias Kelium su progenitor fundador de esta secta lo autonombró para darle más estatus y nivel jerárquico dentro de la misma. El Arcángel Miguel se describe en la Biblia, en los libros de Daniel, Judas y Apocalipsis, como un ángel guerrero que se involucra en la guerra espiritual. La palabra arcángel significa ángel de más alto rango. De esta forma muy mundana, humanamente subversiva y poco convincente, es que estos pseudodioses o pseudoarcángeles demuestran los enormes poderes divinos a su pueblo para defenderse de los enemigos ocultos o imaginarios a los que se refieren como el Opus Dei, la Iglesia Católica, los enemigos de la obra de Dios, entre otros. Aquí las naves extraterrestres, los poderes sobrenaturales, los pases mágicos de teletransportación, atravesar paredes, volar por los aires y alterar el tiempo no pueden cumplir su misión frente en un caso de ataque físico, ya que por lo visto es el único momento donde tal vez no se activan estos poderes y el mismo Kelium y Samael dudan de ellos y se ven obligados a estar armados hasta los dientes.
era el que recibía las armas, el que las revisaba, contaba la munición, llevaba el control absoluto de las armas que eran guardadas en la bodega verde. Y con esas armas ingresadas de forma ilícita al templo Sacro Aquarius por su élite de seguridad para luego ser entregadas a monjes seleccionados por su antigüedad y cercanía con los Morales, como a continuación atestigua esta ex monje de la que también fue víctima abusada sexualmente por Morales Sierra y entrenada con otros miembros armados. Empezamos a ver que atacaban al templo, entonces los ataques eran, decía el maestro, que se estaba metiendo el ejército, entonces nos teníamos que preparar, entonces nos llevaban a hacer polígono para entrenarnos con armas reales. Estas armas, algunas, las más pequeñas, las tenían en esa templeta donde te dije anteriormente. Nos llevaban ponle como a 2 kilómetros adentro para que no se oyeran mucho los disparos, y bueno, ahí tuvimos entrenamiento con armas reales donde hacíamos polígono. Luego, Entonces, ahí, o sea, empecé a darme cuenta de muchas cosas. Yo fui filmadora y fui verbalizadora durante algún tiempo, y en el tiempo en que fui verbalizadora, pues empecé a ver que cuando llegaban ciertas personas como Laratón, Sailamadán, que eran sus lavaperros, digámoslo de esa forma, que llegaban y él los veía llegar, inmediatamente se paraban y se hacían a un lado donde nosotros no podíamos ni filmarlos, ni grabarlos, ni nada. Hablaban en secreto, recibían órdenes, recibían dinero desde las aljabas y volvían y se iban. ¿Hacer qué? Hacer delincuencia común, porque en una ocasión nos enteramos de que, de que él había dado vía libre para hacer robo. Nosotras, de pronto las que éramos sus vestales, digámoslo de esa forma, no teníamos derecho a tener ni novio, ni tibio, como se le decía allá, ni amigos, hombres. En mi caso, yo, yo tenía 2 amigos, eran amigos, y ellos andaban armados. Niños de 15, 16 años y andaban armados. Entonces, en alguna ocasión le pregunté a uno de ellos, ¿por qué cargas esa arma? Y entonces eh, ellos decían, para defendernos, para defender el templo, para defender al maestro y pues para hacer obras. Pero ¿cuáles eran esas obras? Esas obras eran de pronto hacer asaltos y traer dinero para los fines que él quería, para hacer todo lo que él quisiera. Él necesitaba financiarse, y él se financiaba con eso. Los muchachos ellos salían grupos con armas, y cuando regresaban con dineros de cosas que él los mandaba a hacer. Y así sucesivamente pues me empecé a enterar de cosas, porque pues era cercana a él, y a enterarme de que llevaba 2 niñas al tiempo, de que una le tenía que decir a la otra, venga, tráigame esa, le gustaba una niña y entonces otra tenía que traérsela. Y pues yo ya llegó el punto en el que dije, ya no quiero más esto. Yo estuve cuando, cuando sacaron a algunos monjes que tenían cierta cercanía con él, información, hacían ciertos negocios, y en algún momento lo sacaron, como fue el caso del demonio Avirán. El demonio Avirán o Lejipoar, él fue una persona que siempre estuvo con él, y él siempre era de los que se aislaba y hacían negocios y volvían y salían y entraban. Uno sabía, eso no tenía uno que adivinar lo que estaban haciéndole cosas a él, estaban haciéndole vueltas.
estaban haciéndole torcidos. Entonces en una ocasión el demonio Avirán se cansó, dijo ya me voy, yo no quiero participar más de esto, él era un abogado y le hacía ciertos trabajos y él dijo ya no quiero pertenecer más a esto, yo me quiero ir. Entonces él fue amenazado y tuvo que llamar a unos amigos, porque él había sido abogado, tuvo que llamar a algunos amigos para que fueran por él y lo sacaran de ahí para salir con vida, para no morir en el intento de irse. Cuando yo estaba a su lado, cuando él decía, él llegaba porque ellos tenían muchísimas cuentas, ellos duraron más o menos 8 días arreglando las cuentas y estábamos a su lado cuando él lo trataba de una forma de palmadita en la espalda y de maestro y de esto. Y cuando él se paraba y se iba, hablaba pestes de él y decía que era el demonio Avirán y que se iba a ir al infierno y ciertas cosas, como siempre lo sabía hacer, como siempre sabía decir de las personas que hacían algo que a él no le gustaba, entonces que se iban a ir al infierno. Siempre esas son sus amenazas, amenazar con el infierno. El infierno es lo que le espera a él por haber hecho tanto, haber cometido tantos delitos. Y así me empecé a dar pues cuenta de que todo eso era una mentira, de que todo eso era una secta mal organizada y de delitos. En una ocasión, quien ahora es el esposo de Falavical, él llegó, Bidhawa, sí, llegó en una camioneta y resulta que cuando él llegó, él estaba pregenetizado de herpes. Entonces empezó la moda del herpes. Cualquier cosa que no quería que se le arrimara, entonces decía, vaya para allá porque usted está pregenetizado de herpes. Y así 2 familiares míos cayeron en esa situación de que estaban pregenetizados de herpes. Y un día él los mandó a dormir a la batea, a la intemperie, sin cobijas, sin nada, simplemente ahí acurrucados al pie del río de la batea y tenían que quedarse ahí porque ellos estaban pregenetizados de herpes. Ese día me llené de ira y subí hasta donde él estaba. Ese día estaba en el interior del templo y le dije que ya no más, que ya era suficiente de tanto abuso y que me tenía que dejar ir a mí y a mi familia. Y si no lo hacía, entonces yo le iba a contar a todo el mundo lo que él me hacía. Entonces él simplemente con golpes, desde ahí en adelante empezó a golpearme. Él me golpeaba por cualquier cosa, me pegaba cachetadas, me daba patadas, me jalaba el pelo. Y si yo le decía algo que no le gustaba, entonces empezó un maltrato también, aparte del psicológico, sexual, entonces también comenzó con maltrato físico. Entonces, de ahí en adelante, como yo me empecé a rebelar, yo empezó a decir que yo tenía demonios internos y me atalayó, o sea, me ponía atalayas de día y de noche para que me cuidaran. Ya no podía ir a dormir a mi casa, sino que él construyó una templeta en lo más alto del interior del templo. Esa templeta colindaba con un río muy caudaloso y él sabía que yo le tenía bastante miedo a ese río. Entonces, él decía, pórtese bien, o es que quiere pasear río abajo, así me decía. Entonces, eh, él empezó a utilizar mis miedos como mi enemigo y me mandó a dormir arriba. Yo duré bastante tiempo encerrada en el interior del templo, secuestrada, porque cuando me rebelé y que le dije que yo me quería ir y que si no me dejaba ir yo iba a contarlo todo, entonces en esas ocasiones me subí a los... habían 2 medios de transporte, que era el bus del lechero que llegaba por la mañana y un bus que venía de Charalá, o sea, de abajo hacia arriba, y salía de Uitama.
Sí, era un bus. Y entonces hubo muchísimas ocasiones en que en que me subía en ese bus y me bajaban y yo gritaba que estaba secuestrada, que por favor me ayudaran, pero nadie me ayudaba. Entonces, por esos hechos de que pasaban tantos problemas y que yo pataleaba y que yo quería volarme, entonces fue que él me llevó al interior del templo a dormir ahí. Entonces dormía allá arriba y en el día estaba, pues en el día y noche era atalaya. Hasta que un día me enfermé, me dio una gripa terrible porque pues allá arriba al pie de ese río hacía mucho frío y yo solamente dormía con una cobija. Entonces me dio una gripa terrible, una gripa mejor dicho, me dolía todo. Entonces no me levantaba y me la pasaba todo el día con escalofríos, con maluqueras y pues como no había ni siquiera un medicamento para nada, pues eso, gripas que uno tenía que soportar desde el inicio hasta el final. Entonces yo aproveché esa gripa para hacerme más enferma de lo que estaba. Entonces no me levantaba y yo les decía a las atalayas de que me sentía muy mal, de que me estaba muriendo, no comía y prometí portarme bien, pero que me sacaran de ahí. Entonces fueron y le dijeron a él que yo estaba muy enferma y entonces él dio la orden de que me llevaran a dormir entonces cerca del portón verde de la batea. Ahí por los lados donde quedaba la tienda de Calcibajú, ahí, ahí me hicieron un encerrado en una lona blanca y mandaron a traer dos tablas de mi cabaña para colocarme la cama, o sea, para poder dormir encima de esas tablas para que no sufriera tanto frío. Yo empecé a dormir ahí, entonces ahí me levantaron la atalaya nocturna y la atalaya que hacía la atalaya del portón verde, como ahí siempre hubo un punto de atalaya, ella tenía que ir cada hora a alumbrarme la cara para saber que yo estaba durmiendo ahí acostada, que yo estaba ahí acostada durmiendo. Y tenía dos atalayas de día, que eran las que me cuidaban durante el día y ya me dejaban permanecer solamente por los lados de la batea. No podía salir del portón hacia afuera, no, solamente por los lados de la batea y de la batea hacia arriba, al interior del templo, yo podía estar por esos lados, pero pues yo nunca subía. Yo siempre me mantenía ahí por los lados de la batea. Esta era una de las tantas formas como los morales sometían a los monjes que comenzaban a despertar. Por los abusos, maltratos físicos y psicológicos dentro del claustro, como le pasó a esta ex monja explotada sexualmente por Morales Sierra cuando intentó rebelarse. Algo otros monjes que tenían deseos de salir, no les era fácil obtener su permiso de salida, por lo que se veían obligados a huir del monasterio ya que están cohibidos de libertad y nadie puede salir sin autorización aún por estos días. En la mayoría de los casos, como aún lo viven los monjes en la actualidad, ninguno goza de un sistema digno de salud básico, ni de seguridad social para su retiro, ni son remunerados económicamente por los servicios prestados para poder cubrir sus necesidades personales. A pesar de que son obligados a trabajos pesados de construcción, mantenimiento, vigilancia, cocina. Creadores de contenido para su canal en YouTube, artistas en diseño gráfico para sus páginas web, entre otros. La mejor forma de enderezarlos es con el famoso proceso, que según los morales, se le llama así porque son entre comillas castigos divinos puestos por los líderes que supuestamente van en pro de los sesos, con el único objeto de amedrentarlos y corregirlos para que no se le descarríen del rebaño. Que no es otra cosa que un eufemismo que usan como métodos de sumisión y doblegación, donde humillan a los monjes que tengan síntomas de rebeldía. Yo estuve, ya quise cambiar la técnica, creo que no me funcionó rebelarme y ser rebelde, entonces tuve que hacerme la dócil, tuve que hacer que ya lo había asimilado, que ya lo había aceptado y en una ocasión que él me mandó a llamar, entonces le dije que que ya había aprendido la lección y que estaba dispuesta a volver otra vez a estar con él. Entonces, él me
puso solamente, o sea, me cuidaban las atalayas de día y de las atalayas de noche me cuidaban, pero me quitaron las atalayas de día. Ya tenía un poco más de libertad y estaba de día libre y solamente estaba con las atalayas de noche, que eran las que me alumbraban la cara durante la noche. Todo eso que yo estaba haciendo, todo eso que tuve que aceptar, lo hice solamente porque tenía plan de fuga, plan de escaparme. Esta vez tenía que hacerlo bien. Yo la planeé, yo planeé la fuga sola, pero yo sentía mucho miedo porque sentí miedo en escaparme sola. Entonces, primero le hice la propuesta a la niña que llegó conmigo, pero ya la mamá de ella había llegado y estaba acompañándola, entonces ella no lo aceptó. Entonces, luego se lo propuse a otra niña, una niña que iba a ser obligada a casarse con un hombre y ella por escapar de ese matrimonio que le estaban imponiendo, simplemente porque ese sujeto se enamoró de ella y sin pedir el consentimiento de ella iba a ser obligada a casarse, entonces por eso ella decidió escaparse conmigo. Y esa niña se llama Capudra. Yo nunca más volví a saber de ella. Hasta el día de hoy no sé cuál es el paradero de ella, pero, pero Capudra iba a ser obligada a casarse. Entonces ella decidió escapar y escapamos juntas. Y a ella la iban a obligar a casarse con Ayagua. Entonces ella por eso escapó. Ella escapó conmigo. Entonces, bueno, yo ya como que estaba bajando la cabeza para que pasaran las cosas. Siempre la gente me recuerda como que yo era del demonio de lo peor porque yo me rebelaba, pero nadie sabe todos los sufrimientos que yo tuve que pasar. Entonces, yo dormí ahí y empecé a planearlo. Entonces, duré mucho tiempo planeándolo. Yo no llevaba mucho. En total llevaba 45.000 pesos de esa época. Y con ese dinero teníamos que irnos juntas. Creo que Capudra tenía por ahí como otros 20.000, pero pues siempre los pasajes eran costosos. Entonces Capudra lo que hizo fue conseguir unas bolsas de pan porque nosotras pretendíamos caminar hasta Duitama. Entonces Capudra consiguió unas bolsas de pan y un día a la madrugada, cuando todo el mundo se acostó, entonces yo le abrí un hueco a esa lona verde que tenía donde yo dormía y escapé por la zona de Rea, de la parte izquierda de la entrada del templo. Entonces me escapé por la zona de Rea y de ahí me encontré con Capudra. Tuvimos que pasar todo puente abajo, pero todo lo pasamos por la zona de Rea y por el río. Y de ahí tuvimos que caminar toda la montaña hasta llegar a la parte más arriba del mirador. Y de ahí cogimos carretera hacia arriba. Y una amiga que yo tenía en el Venado, ella nos hospedó durante una noche. Duramos una noche. Esa noche fue terrible porque nosotras no sabíamos que íbamos a llegar ahí. Nosotras pretendíamos caminar toda la noche y si al otro día nos buscaban, pretendíamos meternos al monte y quedarnos ahí hasta cuando pasara el bus o de por sí caminar hasta Duitama. Pero cuando llegamos al Venado, que llegamos mojadas, embarradas, que llegamos vueltas nada, porque nos tocó mucho monte, mucho el musgo que había de Puente Abajo hacia abajo por toda la zona de monte. Ese musgo estaba demasiadamente profundo, nos mojamos todo el pantalón y no, eso fue horrible. Y de ahí todo lo que nos tocó caminar por el monte, nos embarramos. Entonces cuando llegamos ya al Venado, ya llegamos muy cansadas, llegamos muertas de frío y yo recordé que tenía una amiga ahí y entonces le golpeé a mi amiga y ella me abrió la puerta y ahí pasé la noche.
pasamos la noche, lo que quedaba de la noche muertas de frío, ahí pasamos la noche, al otro día calentarnos con el sol. Ese día duramos ocultas todo el día en esa casa y nos dimos cuenta cómo pasaban los carros, caballos, motos buscándonos a nosotras y preguntando por nosotras, pero ellos no, nosotros no sabemos dónde están, nosotros no tenemos ni la menor idea de quiénes están hablando, y así duramos todo el día. Ese día era un día sábado y todas las personas que viajaban bajaban de los caseríos cercas a escuchar la doctrina, entonces se regresaban en el bus de la tarde y a, esperamos que pasara el bus de la tarde y nos subimos en ese bus y ya salimos hasta Duitama y de Duitama cogimos camino para nuestras casas y tuvimos que luchar porque llevábamos muy poquito dinero, nos tocaba pedir rebaja a los buses para que nos trajeran y ella se vino conmigo hasta mi ciudad de origen y de ahí nosotros le ayudamos, mi mamá le ayudó para que ella se fuera para la ciudad de ella, que era la costa, ella es una costeña y listo, y ya entonces yo volví otra vez aquí. Después de que llegué aquí es otra historia, porque cuando yo llegué aquí yo decidí olvidar todo lo que había vivido allá. Entonces empezó mi etapa yo era una adolescente cuando llegué aquí, tenía 17 años. Entonces aquí comencé mi etapa de rebeldía contra la doctrina, porque mi mamá decía, vamos a la fuente, y yo le decía, yo allá nunca más voy a volver, ni a la fuente, ni a ese templo, ni nada, yo nunca más voy a volver. Y bueno, así sucedió por un tiempo, yo no quería volver. Algo así pasados 2 meses, yo ya estaba haciendo nuevamente mi vida normal. Un día alguien se me acercó por la parte de atrás, me tapó los ojos con las manos, como cuando uno juega a quién soy, y me dijo, me llamó por el timbre que tenía y me dijo que no olvidara que tenía mi vida en riesgo, que si yo no quería que a mí nada, ni a mí ni a mi familia les pasara nada, era mejor que yo no dijera nada de las cosas que yo sabía, que si valoraba mi vida, que guardara silencio. Me asusté mucho, me quedé quieta, no miré para atrás, no miré para los lados y seguí caminando y ya, fue algo que pasó. Esa amenaza me quedó por muchos años y por esa amenaza es que hoy estoy aquí sin poder dar mi rostro, mostrar mi rostro y sin poder decir mi nombre es y yo allá me llamaba de tal forma. Para las personas que de pronto están diciendo, ¿por qué no se deja ver? ¿Por qué no dice quién era? Porque es que resulta que para mí es muy difícil porque yo tengo familia, tengo hijos y no puedo en este momento decir soy tal persona y decir poner mi vida en riesgo. Todos sabemos que el pedófilo Morales es un asesino. Todos sabemos que él mató a varias personas que lo quisieron denunciar, que él mató a Taozani. Morales Sierra es señalado como presunto autor intelectual de la desaparición del abogado Pío X, Painchaul Sampaio alias Taozán. Porque años atrás, antes de desvincularse completamente de la secta, había presentado querellas personales contra Morales, y esto escaló a fuertes discusiones por las serias diferencias de los términos y condiciones que habían estipulado en un comienzo. Especialmente porque Taozán esperaba que Morales le entregara el cargo de sucesor o vicepatriarca de la secta y esperaba una mejor remuneración de lo que arrojaba la secta. Morales no dio brazo a torcer a lo que Taozán le reclamaba al tener una mayor participación administrativa dentro de este negocio lucrativo el que ayudó a fundar en el año 84.
Tao San veía como a su socio Morales se le tapaban los bolsillos de dinero mientras que él solo percibía una mínima fracción de la ganancia. Le entregaba una especie de salario mensual. Painchaul fue mano derecha de Morales Sierra desde el comienzo en el año 84 hasta el año 2000 aproximadamente. Quien fue el encargado principal de llevar jurídicamente los términos legales del emporio. Además era quien estaba dispuesto a representarlo legalmente para cualquier problema jurídico que se atravesara durante la sociedad. Pero Morales empezó a ver un potencial enemigo del que necesitaba deshacerse rápidamente. Painchaul se alejó por los desacuerdos y lógicamente fuera de la secta le representaba una seria amenaza a los Morales. Como era obvio, los Morales empezaron una campaña difamatoria contra alias Tao San y esto lo llevó a ponerlo en el puesto número 1 enemigo principal de su secta, comparándolo con Satán, el eterno enemigo de este supuesto dios. Años después seguían desertando militantes de Morales y la lista de sus enemigos iba en aumento. Fue precisamente en el año 2003 cuando Juan Guillermo Roa, ex miembro de la élite secreta de Morales, quiere hacer justicia por la muerte de su hermano Rodolfo Roa. Juan logra conocer el verdadero nombre del que estaba detrás de la muerte de su hermano y decide tomar venganza. Fue gracias a otros de los miembros de la élite secreta de la que pertenecía Juan donde le confirman que la muerte de su hermano provino por órdenes de Morales Sierra. Juan lo único que le importa en ese momento es buscar hacer justicia por su hermano. Juan contacta a Pío X Painchault y una larga lista de ex monjes jóvenes que fueron abusadas sexualmente por Morales Sierra. También se suman familiares de ex miembros que murieron dentro del templo por negligencia médica, y otros a quien Morales también mandó asesinar. Comienza entonces a formarse una estrategia de captura con ayuda de la Fiscalía colombiana gracias a decenas de estos denunciantes donde pesaban muchas pruebas en su contra. Morales es advertido eficazmente por infiltrados del Tao dentro de la Fiscalía o del DAS de aquel entonces. Y Morales no se queda quieto, lanza órdenes de limpieza contra algunos de los denunciantes secretamente. Y nuevas cabezas empiezan a rodar abajo. El primer dado de baja fue Juan Rúa. Misteriosamente es asesinado un día después de que dio su declaración en la Fiscalía. Luego le siguió Pío X Painchaul Sampaio. Y poco a poco los demás denunciantes tuvieron que pedir protección de testigos y algunos tuvieron que abandonar el país pidiendo asilo político. Para entonces noviembre del 2004 se dio la orden de captura para Morales Sierra y sus cómplices. Pero ninguno de ellos fue capturado lamentablemente. Morales ya tenía trazada su agenda y su próximo lugar de destino con su gente fue Venezuela. Después de toda la desestabilidad económica y política de ese país se vio obligado a saltar a Ecuador. Hasta el sol de hoy su paradero presuntamente es en Bolivia. Morales no ha respondido por los presuntos asesinatos, los secuestros, las violaciones a niñas y señoritas entre los 11 y 16 años que lo denunciaron y sigue prófugo de la justicia. Esta entrevista la estoy haciendo libremente. Obviamente no digo quién soy por las amenazas que me hicieron, pero lo estoy haciendo libre. Estoy haciendo estas declaraciones que ya les estoy contando a ustedes. Yo ya las hice ante la fiscalía, y a mí o a mi familia les llega a pasar algo, algún integrante de mi familia, o peor aún a mí, nos pasa algo, yo ya tengo mis declaraciones, no solamente ante la fiscalía, sino que tengo personas que tienen mis declaraciones también. Y usted, señor Morales, va a ser el único responsable de lo que me pueda llegar a pasar. Porque yo llevo una vida normal. Trabajo, me levanto todos los días a trabajar como cualquier otra persona. No tengo ninguna clase de enemigos. Mi único enemigo es usted. Y si a mí algo me llega a pasar o a mi familia, usted es el responsable. Si a nosotros algo nos pasa, la gente va a darse cuenta de que realmente usted es un asesino. Lo que es usted. A continuación nombraremos el listado de jóvenes conocidas con el apodo que los Morales les dieron. Algunas con sus nombres propios que hicieron parte de este listado de víctimas abusadas y explotadas sexualmente por uno de los líderes llamado Luis Gustavo Morales Sierra, alias Keliun Zeus. Es el fundador principal de la secta Tao judía en Colombia. Estos hechos acontecieron durante más de 38 años dentro de las instalaciones improvisadas que llamó monasterios, pero que dicho sea de paso,
son los claustros de doblegación y sometimiento para un lavado cerebral colectivo que aún agoniza en estos días. Las primeras en mención son las proxenetas y concubinas que participaron con gusto pagadas a sueldo para llevar nuevas niñas a Morales, siendo así cómplices del principal implicado. Estas terminaban enamoradas del agresor y se sentían dichosas por su trabajo. Y se peleaban el puesto a ser la concubina favorita y obediente. Y que en la actualidad éstas le siguen guardando fidelidad y respeto porque callan todos estos abusos. La primera proxeneta que debe ir a la cabeza fue su difunta esposa, llamada Mayra Calderón, más conocida dentro de la secta como alias Maestra Afrodita, quien también hizo parte del trío cósmico que vino del absoluto solar a salvar a la humanidad según los Morales. Siguiendo con el listado de proxenetas en su orden se suman 2. Sandra Támara, alias Tea Soyetrán. 3. Neila María Álvarez, alias Piltojas. 4. Tobasla. 5. Seher. 6. Pupuchijep. Las siguientes que vamos a mencionar en esta lista, corresponde al 95% aproximadamente que fueron accedidas sexualmente bajo persuasión coercitiva, donde el agresor con ayuda de sus proxenetas las envolvieron bajo el cuento de que eran escogidas por su líder para ser las vestales de Keliu. El restante 5% no tenemos la certeza de que hayan sido abusadas carnalmente. Si usted está en ese 5%, hágalo saber a nuestro correo electrónico expedientetao@gmail.com. Y seguiremos actualizando esta lista en futuras emisiones. Si sabe de otra víctima y no está dentro de esta lista, por favor póngase en contacto a nuestro correo de inmediato y siéntase libre de denunciar. 7. Albedo. 8. Rubedo. 9. Cantonla. 10. Dacla. 11. Kesdek. 12. Conumaya. 13. Alaijalaisa. 14. Anana. 15. Laguarque. 16. Anjaital. 17. Arla. 18. Tumboleja. 19. Tonjepar. 20. Jofer. 21. Kelia. 22. Inahuac. 23. Ruachen. 24. Caturio. 25. Quisquival. 26. Bucávila. 27. Piolota. 28. Rachequí. 29. Puriguada. 30. Araba. 31. Praimaru. 32. Rispa. 33. Ortagat. 34. Ondelafia. 35. Daisy Posada. 36. Aris Rincón. 37. Sniuki. 38. Rosa Vivas. 39. Paula Gutiérrez. 40. Arhatmis. 41. Huerlinka. 42. Ruminjar. 43. Pidelki. 44. Sarduey. 45. Eliofazla. 46. Nefe. 47. Chuchique. 48. Coguizalpa. 49. Piadje. 50. Suitajik. 51. Olbat. 52. Hermana Carrasquillo 1. 53. Hermana Carrasquillo 2. 54. Chepdol. 55. Caldinel. 56. Sol de Maida. 57. Paola Carrillo. Campar. 58. Sadraki. 59. Usteoc. A continuación mencionaremos las siguientes 4 chicas que se reportaron después de estas publicaciones y que afortunadamente no alcanzaron a ser abusadas sexualmente por el pederasta Morales Sierra alias Keliun Zeus, pero que en efecto sí fueron elegidas por este indeseable sujeto para ser captadas como supuestas vestales. Esto fue lo que nos manifestó Catalina Pérez en una breve conversación pública en el capítulo 4 Violadas por Keliun Zeus, donde escribió cómo logró no ser estafada para dichas entre comillas misiones secretas. (46) Catalina Pérez. 47, Viviana Pérez. Dice Catalina Pérez. Falso, falso. Soy Catalina Pérez mencionada en el video, y él nunca me violó. Ella se refiere a Morales Sierra. Sigue diciendo Catalina Pérez.
si estuve allá y él me buscó para tener una relación. Ella se refiere enfáticamente a relaciones sexuales o lo que Morales Sierra maquillaba con el cuento de las vestales. Sigue diciendo Catalina Pérez. Pero jamás pasó nada y tampoco me hizo nada. Y también hablo por mi hermana Viviana Pérez y Marcela Cañas. Y no nos hizo nada. ¿Con qué derecho ponen ahí nuestros nombres? Falso, falso. Luego de leer esta declaración de Catalina Pérez un tanto confusa, se le agradeció por tomarse el tiempo de intentar aclarar sobre los hechos que la involucran, donde hemos enfatizado que dentro de ese listado existe un 5% aproximadamente que no alcanzaron a ser abusadas por el agresor, como ella manifiesta, su hermana y Marcela Cañas. Pero lo que nos dejó más sorprendidos con Catalina no es el hecho de que no haya sido abusada, sino la forma en que revela de forma segura y espontánea que Morales, efectivamente sí le propuso tener relaciones sexuales para involucrarla como una de sus vestales. Lo perturbador aquí es oírla casi defendiendo a Morales Sierra como si en estos hechos no hubiera la mínima gravedad, porque ella es fiel conocedora de estos abusos a otras jóvenes. Así que la interpelamos para que nos detallara más sobre estos hechos y su respuesta aún fue más desconcertante. Sí, pero también es importante aclarar algo sin defender o acusar a nadie. Violación es cuando te agarran a la fuerza, sea uno entre varios, ¿sí? Estas chicas solitas se metían al monte a abrir sus piernitas por voluntad propia, con un lavado de cerebro claro está, pero ellas disfrutaban de ser diosas de soles y privilegiadas vestales. Creían en su darme y el favor sexual dado, y fui muy víctima de rechazo y bullying de este tipo de chicas prepotentes y engreídas, que creían que porque eran las vestales de Kelium se creían más que cualquiera. Para mí son solo víctimas las niñas de 12 años o menos. Porque siendo solo niñas era más fácil el lavado de cerebro, pero las más grandes podían haberse ido, como yo lo hice, pero no se fueron. Así que el abuso solo fue en la cabeza, y las ganas de ellas de sentirse en vestales superiores, abrir las piernas por voluntad propia no es violación. Yo lloré, me decepcioné y me fui. Por eso no me pasó nada, aclaro que amé mucho el Tao. Crecí en él, y aprendí muchas cosas buenas que aún llevo conmigo, soy una gran mujer con buenos principios. No todo es malo y no todo es perfecto. No todo es malo y no todo es perfecto. Así justifica Catalina Pérez los delitos de abuso sexual de Morales Sierra. Es claro que los buenos principios de los que habla los adquirió dentro de la secta. Así es como los Morales infunden al rebaño un siniestro respeto, apoyo incondicional hacia ellos, donde deben ser defendidos a toda costa. Todo esto es gracias al efectivo adoctrinamiento colectivo y lavado cerebral que los Morales infunden y programan a sus seguidores día tras día. Catalina desconoce los tipos de abuso sexual que practican los agresores como Morales Sierra. Afortunadamente en Colombia los diferentes delitos sexuales son castigados dentro del Código Penal. Catalina desconoce que lo que practica Morales Sierra, el líder de la secta Tao judía en Colombia, es acceso carnal abusivo del que ella y otras poquitas afortunadamente lograron librarse. Pero el que decenas de adolescentes entre los 11 a 16 años de edad sí fueron manipuladas bajo la persuasión coercitiva y engañadas con promesas espirituales para ser explotadas y abusadas, y en el peor caso, violadas a la fuerza como le sucedió a la víctima de 13 años que denunció en este capítulo. Aquí dejamos el decreto sobre los castigos de los delitos sexuales penados en la ley colombiana. Morales Sierra incurrió en estos delitos cobijado bajo la estratagema como supuesto mensajero del cosmos, portador de la llave secreta Tao que se inventó, para así seducir y embaucar a decenas de niñas accediéndolas abusivamente. El Congreso de Colombia decreta: delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Capítulo primero. De la violación. El artículo 205 del Código Penal, Ley 599 de 2000, quedará así. Artículo 205. Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurrirá en prisión de 12 a 20 años.
El artículo 206 del Código Penal, Ley 599 de 2000, quedará así. Artículo 206. Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia, incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Capítulo 2. De los actos sexuales abusivos. El artículo 208 del Código Penal, Ley 599 de 2000, quedará así. Artículo 208. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. El artículo 209 del Código Penal Ley 599 de 2000 quedará así. Artículo 209. Actos sexuales con menor de 14 años. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia, o le induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Estas 4 chicas estuvieron en lista por Morales Sierra y lograron evitar esta desgracia. Catalina Pérez, Viviana Pérez, Marcela Cañas y Carolina Vélez alias Jutla. Si alguna otra chica logró salir ilesa de estas agresiones señaladas por Morales y aún se encuentra en la lista, también comuníquese a nuestro correo que verá en pantalla y hágalo saber.